Diga, en esta hora te saludo de antemano con un afecto muy especial. Buenos días para todos, deseando que usted tenga un excelente inicio de semana y que la gloria de Dios se ensanche en la vida de cada uno de ustedes. Esos son mis mejores deseos y también mis mayores. Así que tómelo por fe. Y yo sé que esta semana Dios le proveerá tanto económicamente, así también como las fuerzas físicas para salir adelante, y sobre todo va a tener de parte de Dios su cuidado. Hoy estaremos analizando un capítulo bíblico, por supuesto, y le puse como título a esta reflexión: Dios tiene cuidado de las bendiciones, tiene control, mejor dicho, Dios tiene el control de las bendiciones. Y vamos a basarnos rápidamente en el pasaje bíblico de Primera de Reyes, capítulo 17, pero vamos a tomarlo del versículo 8 en adelante. El capítulo 17 le puse allí en el título porque abarca todo el trasfondo del por qué Elías tuvo que irse a ese lugar llamado Sarepta. Estaba allí una mujer viuda y Dios le había hablado al profeta Elías que se fuera, pero Dios había hablado anteriormente al profeta Elías que se guardara en una cueva donde los cuervos le llevaban comida, y pues obviamente Elías tomaba agua del arroyo que estaba acerca de esa cueva, de manera que Elías estaba bien alimentado, se puede decir así. Pero como Elías había predicho, había ahora sí que profetizado una sequía, y esa sequía nos las narra también Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo último de su carta, nos narra nos narra un poco, nos resume o nos menciona a Elías como un evento, o que profetizó este evento, mejor dicho, en esos tiempos. De manera que Elías había profetizado la sequía bajo el reinado del rey Acab. Acab fue un rey muy malo, así que Elías siempre tuvo contraste con ese rey. ¿Por qué? Porque Elías era un hombre de Dios y él siempre hablaba la palabra de Dios y siempre estuvo hablando el mensaje del Señor. De manera que cuando se terminó, se secó el arroyo a causa de la sequía que Elías mismo había predicho, de manera que Dios le habló de nuevo y le dice así. Vean lo que dice la Biblia en el versículo 8 de Primera de Reyes, capítulo 17. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Dios habló al profeta Elías, pero yo quiero irme introduciendo, porque una cosa es que Dios mandó, qué contraste, ¿no? Esto, no había agua, no había comida, ya Dios no le sustentaba a Elías porque había escasez. Si es que no es que Dios no pueda, sino que Dios estaba probando también la obediencia de Elías, pero a la vez Dios quería llevar una bendición a una mujer en especial, a esta mujer viuda. ¡Qué tremendo! Fíjese las cosas, qué cosa, ¿no? Yo vamos a decir, estoy padeciendo necesidad económica, no tengo alimento, no tengo comida. En la misma situación estaba Elías. ¿Y cómo trabaja Dios? Por eso les decía que Dios tiene el control de las bendiciones. ¿Cómo trabaja Dios? Mire, lo envía a una mujer viuda que no tenía nada. ¿Cuántos alaban al Señor? No tenía nada. Usted, en su humanidad y pensamiento carnal, ¿usted iría a buscar ayuda con una mujer viuda que no tenía nada? Por supuesto que no.
El ser humano en su pensamiento carnal podía pensar, ¿por qué voy a obedecer a Dios si me está mandando a un lugar donde no hay nada? Me está sacando de un lugar que no hay nada para bendecirme y según me va a dar sustento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Llega Elías y se topa con la sorpresa de que la mujer es viuda y pobre, porque la sequía estaba azotando toda esa región. Fíjese. Entonces Elías obedeció, se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, Elías echó a andar porque Dios lo había mandado a esa viuda, porque esa viuda lo iba a sustentar, y Elías echó a andar en obediencia esa palabra, y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y la mujer tenía agua en sí, tenía agua, porque no tenía alimento, pero tenía agua, y la mujer optó por llevarle el vaso de agua. Cuando ella iba a traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Allí empezó el problema, cuando Elías comenzó a echar a andar aquella palabra que Dios le había dicho, que había una mujer viuda en esa región que lo iba a sustentar. Entonces Elías tenía hambre y pidió de comer. Y luego dice así, la mujer le contestó, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. ¿Por qué? Porque la sequía era tremenda y lo poquito que ya tenía esa mujer en una tinaja, y tenía una poquita de harina, y también en una vasija tenía un poquito de aceite, de manera que ya Elías quedaba fuera del núcleo de esa familia, porque Elías venía siendo como una visita en ese momento, de manera que la mujer optó, ¿por qué? Por alimentar primeramente a su familia. Tenía un hijo esta mujer, así que, pero Elías, dice la Biblia, que le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Después la harás para ti y para tu hijo. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué tremendo es cuando nosotros creemos a Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos la facultad de creer a Dios, pero cuando nos interesa, cuando fácil estamos bien económicamente, estamos bendecidos, pero cuando Dios empieza a disminuir nuestra economía y empieza a disminuir también nuestra alimentación, obviamente por causa de la economía, entonces creerle a Dios se convierte en algo difícil. Pero esta mujer dice que creyó la palabra, y dice el versículo 15 de 1 Reyes 17, la viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron ella y su casa durante muchos días. Dice, no escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Amigo, hermano en la fe, tú que me escuchas, Dios tiene control. El ser humano mira de manera limitada. Elías podía haber dicho, ¿para qué me mandas a ese lugar en donde está esa viuda que se está muriendo de hambre? Y tú me dices que ella me va a sustentar, como dice la palabra en el versículo 8 del capítulo 17 de Primera de Reyes. ¿Para qué me mandas a ese lugar donde hay una mujer con carencia
económica y material, y sobre todo alimenticia. ¿Por qué me mandas? ¿Todavía voy a hacer carga yo para esa viuda? Pero el Señor es soberano y da una orden a Elías, y Elías tiene que acatar esa orden. Y entonces Elías se convierte en un canal de bendición para esa viuda. Él profetiza, da una palabra, descarga una palabra profética sobre la casa de esa viuda, donde le dice que no escaseará el alimento en ese lugar, pero le dice que primero, porque bueno, ¿sabías que nuestra fe tiene que ser puesta a prueba? Esta viuda no tenía nada. Lo único que hizo es sacrificar lo poquito que tenía y ponerlo en las manos del profeta Elías, porque el profeta Elías prácticamente representa el poder de Dios en ese instante. El poder de Dios representa a Elías en ese instante, en ese evento, en ese momento. La Biblia dice que el profeta Elías descargó una palabra profética y dijo: no vas a padecer necesidad. Sabemos que hay escasez sobre esta tierra porque Dios ha cerrado los cielos por causa del pecado del rey Acab. Pero Dios tiene cuidado de los suyos, y aquí lo podemos ver. Una sequía que se había profetizado por parte del profeta Elías para esa región en general. Y allí entra la palabra que pagan justos por pecadores. No es así. Dios tiene el control de su pueblo. Dios tiene el control de aquellos que le buscan. Dios tiene el control para bendecir a aquellos que en verdad de corazón están buscando. Y aquí vemos un ejemplo con la viuda de Sarepta, cómo esta mujer iba a morirse de hambre, cómo esta mujer iba a padecer la muerte. ¿Por qué? Por causa del hambre. Quiere decir que lo que estaba sucediendo no era nada bonito. Así que yo veo en este pasaje bíblico que la palabra de Dios llegó primeramente a la viuda. Fíjese, primeramente va a llegar a nosotros una promesa de Dios. ¿Cómo lo podemos aplicar? Tenemos que creer lo que Dios dice en sus promesas que están plasmadas en su palabra, en la Biblia. Mucha gente abre la Biblia y no la cree, y por eso vive en escasez, por eso vive en carencia. Y ¿sabes? Y le echa la culpa muchas veces a los hijos que no le ayudan, le echa la culpa muchas veces al gobierno que no le ayuda, le echa la culpa muchas veces a la familia que no la apoya. Bueno, en fin, buscamos siempre un culpable donde desahogarnos, pero pocos entendemos que tenemos que acercarnos a la palabra de Dios y creerla, por supuesto. La mujer viuda, esta viuda de Sarepta, entendió que la palabra de Dios había llegado a ella y que había llegado con una promesa favorable donde Dios iba a sustentar su casa, y ella lo único que hizo es obedecer. La Biblia dice que ella obedeció y dice que no escaseó el alimento en su casa. Después de estas cosas, dice que vino otro acontecimiento más, después de que Elías derramó una bendición especial sobre esa casa, hablando de economía, hablando de alimento, del sustento alimenticio, que obviamente una casa sin sustento alimenticio es tremendo, que lleva momentos muy difíciles. ¿Por qué? Porque no hay alimento, y más cuando se tiene una multitud de hijos, porque hay familias que tienen muchos hijos. Así que, amigo, hermano en la fe, aquí vemos una palabra que nos motiva a creer en la promesa de Dios, porque cuántas veces yo predico y otros hermanos predican también, otros siervos y consiervos predican también la palabra de Dios, pero una cosa es que la predicamos y nosotros hacemos la parte que corresponde por parte de nuestro Dios, pero también la gente que escucha la palabra debe creerla, y también la gente que se atreve a leer la palabra de Dios tiene que creer las promesas. Si Dios tuvo cuidado anteriormente de la gente, de su pueblo en los tiempos antiguos, también tiene cuidado de nosotros hoy en estos tiempos, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado nada. Dios tiene el mismo poder. Dios es todopoderoso y Él tiene la facultad
para bendecir nuestras vidas. Pero después de estas cosas aconteció algo más en esa casa de la viuda. Dice así el versículo 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. Entonces dijo ella a Elías, el hijo murió prácticamente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que había llegado la bendición a la casa? Dios había mostrado su poder sobrenatural en esa casa. ¿Y cómo es posible que ahora, después de que Dios había estado visitando esa casa, cómo es posible que ahora se muera el hijo de la viuda de esa casa? ¡Qué tremendo! Entonces, ese Dios, ¿quién es? ¿Por qué? Si es todopoderoso, ¿por qué? Si tuvo la capacidad de sustentar, de hacer un milagro, un prodigio en esta casa, sacando harina de la nada, sacando aceite de la nada. Ahora, ¿por qué no tiene el poder para sanar a mi hijo? No lo tuvo, entre comillas, pero ahí le va. Dice que la enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento y la viuda comenzó a reclamar, porque es lo primero que vamos a hacer nosotros en nuestra debilidad espiritual. Dice que le dijo a Elías, ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y a hacer morir, a mi hijo? Qué tremendo. O sea, hay gente que piensa que Dios los está castigando. Hay gente que piensa que Dios está de alguna manera siendo violento con ellos y está abusando de su poder con algunos. No, Dios solamente está anhelando que a través de un suceso, a través de lo que pase con nuestra familia, nosotros nos acerquemos a ese Dios poderoso, a creerle a la palabra. Y dice aquí, dame acá tu hijo, le dijo el profeta Elías. Lo tomó entonces Elías de su regazo, lo llevó al aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. Luego clamó a Jehová diciendo, Jehová, Dios mío, también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir haciendo morir a su hijo. Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma volvió al niño, y éste revivió. Tomó luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, lo entregó a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. Qué tremendo es cuando la gloria de Dios comienza, porque yo quiero decirte algo, siento la presencia de Dios en esta hora. Yo quiero decirte algo. Lo que había sucedido con respecto a la harina y el aceite, cómo Dios hizo florecer la economía de esa viuda en ese momento de una manera milagrosa. Era solamente la antesala porque Dios quería mostrar algo más poderoso en esa casa. Qué tremendo. Era solamente la antesala de lo poderoso que puede ser Dios contigo y a tu favor sobre todo. Qué tremendo es cuando nosotros somos conformistas. Como la viuda que en un momento ella creyó que Dios solamente podía hacer eso, que Dios solamente podía bendecirle económicamente, que Dios solamente podía bendecirle en lo material, pero cuando se resultó un problema que va más allá de la vida, que es la muerte, es donde nosotros debemos tener la convicción de que Dios va a sanar nuestras enfermedades. Por ejemplo, yo estoy un poquito enfermo de un costado, tengo una dolencia, pero yo estoy creyendo que Dios se va a glorificar. Si Dios me ha hecho en esta casa que no me falte nada con respecto a lo material, entonces Dios puede hacer el milagro en mi vida y yo lo estoy creyendo y por eso te estoy predicando. Mi alma alaba al Señor. Y dice que tu hijo vive, le dijo el profeta Elías, cómo Dios se había glorificado. O sea que Dios aumentó de volumen la revolución de su poder. Qué tremendo cómo Dios
mostró un poder más elevado en esa casa. Comenzó haciendo un milagro. Un milagro comenzó haciendo, aumentando la harina, sacando aceite de la nada, repito, pero el Señor era solamente la prueba. Debes creerme, dice el Señor, debes creerme, debes creerme, debes creerme. Si estás pasando por un momento difícil, Dios ya te bendijo hoy. No te conformes, porque Dios te va a bendecir en lo que tú más necesitas. Puede ser en lo espiritual. Aquella familia que estaba en esa casa solamente contaba, según la Biblia, con 2 miembros, y Elías como visita, como varón de Dios en ese lugar. Otra de las cosas que podemos rescatar es que yo, como creyente, tengo que ser bendición donde voy a ir. Mi alma alaba. Porque el profeta Elías estaba de visita en esa casa y tenía que ser de bendición. Y estaba siendo de bendición en ese lugar. Y nosotros, como creyentes, como siervos de Dios, debemos ser de bendición donde vamos. El profeta Elías se preocupó por ser de bendición y oraba al Dios vivo. ¿Y cómo? Nosotros puede ser que no llevemos economía, puede ser que no llevemos dinero para el lugar donde vamos, pero llevamos la presencia de Dios, llevamos al Dios que todo lo puede, llevamos al Dios de los milagros, de los prodigios. Y sabes una cosa, Dios puede glorificarse en esa casa tan solo con la oración, como lo hizo con el profeta Elías. Qué tremendo. Así que Elías oró por ese niño y el niño recobró vida. La viuda recibió un doble impacto favorable por parte de Dios. Qué tremendo. La viuda recibió doble bendición, y yo creo que hay personas que van a ver este video, lo van a escuchar, y yo creo que lo van a creer y no van a recibir doble la bendición como esta viuda, sino que van a recibir múltiple esa bendición. Va a triplificarse y más todavía porque lo están creyendo. Yo creo que cuando lo creemos, de manera que termino con el pasaje bíblico. Y le dice Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer comenzó a entender cosas sobrenaturales. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Es cuando nosotros creemos la palabra de Dios, comenzamos a meternos en ella y empezamos a entender que nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Mira lo que dice aquí. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Mi alma alaba al Señor. Yo quiero que esta palabra que fluye de mi boca, también alguien que le esté escuchando diga, yo la creo, yo la creo. Yo creo que la palabra que estás hablando es palabra de verdad en esa boca. Mi alma alaba al Señor. Yo creo que debemos creerle al Señor. Hay gente que no le está creyendo a Dios. Hay gente que no le está creyendo a Dios. Hay cristianos incluso que no le están creyendo a Dios. Yo he visto la gloria de Dios. Y yo soy un falto delante de Él. Y lo confieso. Y aún así, cuando me rindo ante Él, cuando reconozco que estoy en necesidad, en carencia espiritual sobre todo, me derramo delante de Él y le digo, Señor, ayúdame por favor, que yo no quiero fallarte más. Ayúdame, porque estoy como el apóstol Pablo, porque el bien que quiero hacer no lo hago, sino que el mal que aborrezco, ese hago, le digo a mi Señor. Y el Señor se compadece de mí, envía su misericordia, sustenta esta casa. Mis hijas estuvieron estudiando su carrera, estuvieron estudiando, nunca pedí prestado dinero porque el Señor me sustentaba. Y yo no gano diezmo. Para aquellos que me critican, hay mucha gente que me critican y creen que yo gano diezmo y que me dan diezmo. No, yo no soy pastor, mi alma alaba, yo soy solamente alguien que se atreve a dar una reflexión, una palabra para ti y para todo aquel que se atreve a escuchar. Solamente soy una persona que trato de dar palabra de vida, palabra de aliento, trato de motivar a la gente a que crea la palabra de Dios, a que se meta en el poder de Dios y empiece a probar la gloria de Dios. De manera que, amigo, hermano, aquí le dejé esto. Cuando la viuda se dio cuenta que los hechos sobrenaturales comenzaron a moverse en su casa. Mire, cuando yo comencé a buscar las cosas de Dios, me pasó lo que la viuda.
que esta viuda de Sarepta llegaba, oiga, y esto es literal, yo no le estoy echando ninguna mentira, esto es literal lo que le estoy diciendo. Fíjese, yo estaba en escasez, porque aunque yo movía droga, estuve detenido y toda la cosa en la cárcel, ¿sabe una cosa? Aunque movía droga y de momento tomaba dinero, ¿sabes una cosa? Cuando yo llegué a las cosas de Dios, comencé a tener una escasez fuerte económica, no me alcanzaba para nada, ni para las tortillas, y es que Dios estaba probando mi fe, es que Dios estaba probando si verdaderamente me había acercado a Él con convicción, creyendo en Él. Así que no, ¿y sabe qué comenzó a pasar después? Cuando llegaba yo de la iglesia con mis hijas, mi esposa, llegaba y cuando abría la puerta, créeme, puerta con chapa buena, cerrada, con llave, y no me lo van a, yo sé que no me lo van a creer, mi alma alaba al Señor. Cuando llegaba a la casa, encontraba la estufa, la parte de abajo, donde está el horno, encontraba llena de despensa, allí estaba llena, sin que nadie hubiese entrado a la casa, y siempre lo testifico, yo soy testigo del poder de Dios, poder sobrenatural, y créeme eso porque Dios lo hizo, y Dios se metió a esta casa. Y cuando llegábamos yo, y no nada más yo era testigo, hay otros muchachos, uno está en Coachella, en Estados Unidos, el otro anda por aquí, aquí en Tijuana, no lo he visto, pero él era testigo, esos dos muchachos, cómo estaba la despensa, sin que nadie hubiese comprado. Qué tremendo es cuando uno cree la palabra de Dios, como esta viuda, cuando empezó a reaccionar la viuda. Le voy a leer para terminar el último versículo del capítulo 17 de Primera de Reyes. Dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora ella estaba creyendo esa palabra. ¿Y usted puede creer esa palabra? ¿Usted la puede creer? Usted que anda pidiendo prestado para que su hijo siga estudiando y entiendo la necesidad, pero tienes que creer que Dios puede ayudarle. Tienes que creer que Dios puede hacer algo en su vida. Tienes que creer que Dios se puede glorificar. Tienes que creer que Dios puede manifestar su poder allí dentro de su casa. Donde está la necesidad, allí Dios llega. Pero como Dios, como dice el título de la predicación de esta mañana, como dice el título, que Dios tiene el control de las bendiciones. Dios sabe quién se acerca a Él de convicción y de corazón sincero. Dios sabe y muestra su poder en esas personas. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te abrace con su misericordia, y sobre todo que Dios muestre el poder sobrenatural en tu casa, como lo mostró con esta viuda en Primera de Reyes, capítulo 17, donde la viuda recibió un doble impacto del poder de Dios. Ella recibió un doble impacto favorable. Dios bendijo con alimento su casa, pero Dios le mostró también que tiene el control de la vida, porque la viuda había dicho que iba a preparar esa última torta con esa poca de harina, y iba a cocinar con ese poco de aceite también, y se iba a morir ella y su hijo, pero Dios le mostró con la resurrección de su propio hijo, que del hijo de la viuda, no hablo de Jesucristo, Dios le mostró con la resurrección del hijo de la viuda que Dios también tenía control sobre su vida, y que nadie puede desear morirse sin antes ponerse en las manos de Dios. Porque esta mujer decía que se iba a morir, y el profeta Elías oró por su hijo que había muerto y resucitó, mostrando Dios así que no debemos hablar de esa manera, sino que debemos hablar siempre de manera positiva. Siempre ella dijo, me voy a morir, estoy preparando esta última torta porque me voy a morir, ¿sí? La viuda dijo, estoy preparando aquí, dice aquí, dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Una mujer que se quería echar a morir. Y Dios
trajo un doble impacto. Primero, en la necesidad que tenía escasez. Dios se glorificó allí. Ella había dicho, y moriremos comiendo esto, pero Dios le mostró al resucitar a su hijo que Él tiene el control de la vida también, tiene el control de las bendiciones. ¿Cuántas amenazas no me han llegado a mí de muerte? ¿Cuántos no me han amenazado? Sin embargo, yo creo en Dios. ¿Cuántas veces he estado enfermo que los médicos han dicho una enfermedad fuerte? Pero yo creo en Dios. Así que, amigo, amiga, hermano en la fe, anímate porque Dios está contigo. Me despido. Ahora sí, que Dios te bendiga. Un abrazo y que tengas un excelente inicio de semana. Un abrazo, prima Natalí, Susana Rendón. Dios te bendiga. Susana, Dios te bendiga. Natalí, Dios te bendiga, espero que estés bien, prima, y también Susana Rendón, Dios te bendiga, espero que estés bien. Un abrazo, y aquí me aparecen 3 conectados, pero la otra persona, Dios que la bendiga también, Dios que la bendiga. Un abrazo a cada uno, les amo en el amor del Señor y anhelo que Dios se glorifique en sus vidas. Bendiciones, un abrazo, amén.